Muy bien, buenos días. Vamos a seguir con el grupo de videos sobre tejidos. Hoy a la mañana con el grupo A tuvimos la dificultad en cuanto al audio, en cuanto a la hora de inicio de la clase, por lo que vamos a seguir con el avance a través de estos videos. Tejido muscular. El tejido muscular está formado por un conjunto de células llamadas miocitos que por la forma que presentan se denomina fibras musculares. Al hablar de miología, se refiere a parte de la anatomía que estudia los músculos y sus anexos. Músculos y anexos. Existen tres tipos de músculos: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Estriado esquelético, que es voluntario, es aquel que a través de un impulso eléctrico que se genera en el cerebro llega al grupo muscular que va a realizar una determinada actividad. El estriado cardíaco, que se refiere al músculo que presenta la estructura del corazón, estriado cardíaco, que es involuntario. La función cardíaca no está regulada directamente por el cerebro, puede regular funciones vegetativas, pero no así la función de acelerar, de disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Y el tercer tipo es el músculo liso. Músculo liso o involuntario. Músculo liso involuntario o de tipo visceral. Esta imagen nos muestra los distintos grupos musculares en cabeza, tronco y extremidades, que es las partes del cuerpo: la cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Esta es la cara ventral o anterior, ventral anterior. Esta es la cara dorsal posterior, cara ventral de lo que es la cabeza. Les decía de que hay tres tipos de músculos: músculo estriado cardíaco, que forma parte del corazón; músculo estriado esquelético, que constituye cada uno de los músculos que se encuentran sobre el esqueleto; y el músculo liso o visceral, que constituye la pared de vísceras y órganos. Vísceras, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, útero. Todos estos órganos y vísceras están formados por músculo liso. El 43% del peso corporal está formado justamente por lo que es músculo esquelético. Existen más de 600 músculos en todo lo que es la estructura muscular esquelética, y la parte celular, lo que forma la parte más pequeña del tejido muscular, lo forman los miocitos, que por la forma se denominan fibras musculares.
Cada una de estas fibras musculares está envuelta por una membrana. Esa membrana se denomina endomisio. La membrana que recubre a la fibra muscular se denomina endomisio. Un conjunto de fibras van a formar lo que se denomina fascículo. Un conjunto de fibras forman un fascículo. Y este fascículo se encuentra recubierto por el perimisio. Perimisio. Un conjunto de fascículos forman cada uno de los vientres musculares. El vientre muscular está recubierto por otra membrana de tejido conectivo que es el epimisio. Epimisio. Los músculos representan la parte activa del aparato locomotor. Tienen una función dinámica, posibilitando todo aquel movimiento que forma parte del aparato locomotor. ¿Qué sistemas forman el aparato locomotor? Y está formado por el sistema muscular, esquelético y articular. Entonces, los músculos tienen una función dinámica y una función estática. La función dinámica es aquella que permite los movimientos del esqueleto y la función estática es aquella que mantiene unido a estas piezas esqueléticas que determinan la posición, la postura, el tono muscular. Todos los músculos son órganos que tienen la capacidad de contraerse, es decir, poder disminuir su longitud para generar movimiento, y este acortamiento está dado por un estímulo eléctrico o por un impulso nervioso. Impulso eléctrico o impulso nervioso. ¿Qué cantidad de músculos existe en el cuerpo humano? No hay un consenso, no hay una seguridad. Unos afirman de 500, 600, incluso hasta 700 músculos. Todo músculo estriado que se encuentra en los miembros superiores y miembros inferiores presenta dos partes. Una parte central gruesa que constituye la parte contráctil del mismo y que por ocupar la parte media se denomina cuerpo o vientre muscular. La otra parte, que es más estrecha, más resistente, de color blanquecino, forma la parte tendinosa, es el tendón del músculo. Y este tendón muscular se encuentra justamente en los extremos del músculo, se encuentra en los extremos del músculo. Saben ustedes que cada tendón está formado por 3 capas de tejido conectivo que desde lo más pequeño, es decir, la fibra, está dado por el endomisio, el perimisio y el epimisio, que se juntan, se unen todos y forman el tendón. Esa es la razón por la cual fácilmente no se da un desgarro muscular. Total, siempre hablamos, presenta un desgarro fibrilar, un desgarro fascicular o un desgarro de todo el músculo. Eso es más raro. Entonces, los músculos son órganos activos formados por fibras que se contraen y por lo tanto
produce movimiento gasto-energético. Este movimiento está regulado por el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central es el que comanda todo lo que es voluntario. No voy a clases, voy a salir en cuarentena, a pesar de la prohibición. Esa es una decisión personal, voluntaria, generada por un mal pensamiento que puede estar dado por el cerebro, y movilizar toda la estructura del aparato locomotor, músculos, huesos, articulaciones. La parte media, la parte central propiamente muscular, se denomina vientre. Esta es una imagen fusiforme. Hablar de imagen fusiforme es hablar de una zona adelgazada, estrecha, una parte voluminosa central y otra parte adelgazada. ¿Cuál es la parte más fina? ¿Cuál es la parte más resistente? Es aquella dada por los tendones. Clasificaciones de músculos hay varias. Hay desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista fisiológico, por la forma, por la dirección, por el número de orígenes, por el número de inserciones. Es decir, que vamos a hacer un repaso de cada una de estas clasificaciones. Desde el punto de vista morfológico, 3 tipos: músculo estriado, que es esquelético, que es voluntario; músculo liso, que es visceral, es involuntario; músculo estriado cardíaco, que también es involuntario. Desde el punto de vista fisiológico, se pueden dividir en músculos de la vida de relación, que son aquellas que nos permiten interactuar con el medio, que tienen características de ser rojas, estriadas, de contracción rápida, son voluntarios y son esqueléticos. Y está el otro grupo de músculos de la vida vegetativa, que se refiere a la estructura que tienen aparatos, algunos aparatos, sistemas, como ser aparato digestivo, formando el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino. Todos ellos tienen músculo liso. Su contracción no es rápida, sino tiene una contracción lenta e involuntaria. Contracción lenta e involuntaria. De acuerdo a la forma, los músculos los podemos clasificar en músculos largos, cortos, anchos, cuadriláteros, acintados. Los músculos largos son aquellos músculos que se encuentran justamente en relación con huesos largos. ¿Dónde están los huesos largos? En miembros superiores, en miembros inferiores. Veamos un ejemplo de ello. Un ejemplo por la forma: largos. Tenemos acá al bíceps, es un músculo largo; al cuádriceps, que tiene 4 músculos que también forman parte de los músculos largos. Dentro de este grupo de músculos, y de acuerdo a la forma del vientre, podemos hablar de los fusiformes. Les decía que la forma fusiforme es aquella que tiene una zona estrecha en los extremos y una zona plana, abultada, de mayor diámetro en la parte central. El otro tipo, músculos anchos, el diámetro según las fibras es perpendicular en casi todos,
perpendicular y casi todos sus diámetros son parecidos. Y ese músculo que forma parte de los anchos, tenemos el dorsal ancho, tenemos los oblicuos, tenemos este músculo que separa tórax de abdomen, que es el músculo diafragma. Y esta también es pregunta de examen. ¿Qué músculo separa tórax de abdomen? ¿Qué músculo separa tórax de abdomen? Y ese músculo es el diafragma. Diafragma. Músculos cortos. ¿Dónde tengo huesos cortos? Tengo en la región, en las dos hileras del carpo, y ahí voy a tener también músculos cortos de la eminencia tenar. Eminencia tenar. 5 dedos que tienen cada una de ellas una denominación, y eso es algo que no podemos desconocer. No podemos decir dedo gordo al de la mano, tiene un nombre. Dedo chiquito tiene su nombre. Pulgar, índice, dedo medio, dedo anular y dedo meñique. Pulgar, índice, medio, anular y meñique. También existen músculos que están alrededor de cavidades. La cavidad orbitaria, la cavidad bucal, tiene músculos concéntricos, músculos anulares, anular o orbicular de los ojos, el orbicular de los labios, pertenecen al grupo de músculos anulares. Músculos anulares. De acuerdo al número de inserciones, si son 2, tenemos de ejemplo el bíceps; si son 3 orígenes, el tríceps; si son 4 orígenes, el cuádriceps. Pero no solamente hay número de orígenes, sino también número de inserciones. ¿Dónde termina cada músculo? Si termina en 2 puntos, digo que es bicaudado. Si termina en 3 puntos, es tricaudado. Y si termina en más de 3 puntos, o sea, en 3 superficies óseas, hablamos de policaudado. Policaudado. Las inserciones musculares pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas que se insertan sobre mucosa, sobre piel, o sea, están adheridas a la piel, cual el grupo de los músculos faciales o músculos de la mímica. O indirectos, de inserción indirecta, que son aquellas que lo hacen a través de una prolongación tendinosa o por un tendón formado por las 3 capas de tejido conectivo que conocen: el endomicio, el perimicio y el epimicio. La forma de estos tendones puede ser variable, pueden ser cilíndricos, pueden ser planos, pueden ser cortos, pueden ser largos. Y ahí se diferencia también del punto de origen, punto cefálico, proximal, estático, fijo. Quiere decir que dónde inicia el músculo. Y el punto de inserción, que es aquel que está distal, caudal, terminal, que es el punto móvil. Es aquel que genera movimiento. El fijo o de
de origen y el punto de inserción es el punto móvil. La otra clasificación, de acuerdo al número de vientres, pueden haber de 2 vientres, bigástrico, aquel que tenga más de 2 vientres, el poligástrico, y el poligástrico, su ejemplo es el músculo recto anterior del abdomen, conocido como músculos abdominales. Cada una de estas estructuras o vientres musculares está separada por un tendón. Tendón, tendón, vientre, tendón, vientre, tendón. Quiere decir que son estructuras separadas por estructuras musculares separadas por tejido conectivo. Los músculos también presentan anexos. Debajo de la piel vamos a encontrar diferentes capas de tejido conectivo. Una de ellas es la fascia. Una fascia es una delgada capa de tejido conectivo que recubre todo el sistema vascular periférico del sistema venoso, lo recubre, y también las fascias recubren órganos. Debajo de esta fascia vamos a ver al sistema vascular venoso. Ahí lo tenemos. Todo este sistema de venas se encuentran sobre el plano muscular y por debajo de la fascia. Fascia, sistema vascular, y debajo el sistema muscular. Y este sistema muscular va a estar cubierto ¿por qué? Por las aponeurosis, que ya no es una capa de tejido conectivo laxo, sino que tiene un tejido conectivo denso, con gran cantidad de fibras colágenas. Retiramos todo el sistema vascular y tenemos el sistema muscular. ¿Y cuáles son las aponeurosis? Las aponeurosis son membranas que recubren diferentes partes del cuerpo, como ser esta. Esta es la vaina del recto anterior del abdomen. Vaina del recto anterior del abdomen. Mi pregunta, ¿para qué me sirve esta vaina? Y esta vaina une ambos músculos y los une a través de este sistema como una vaina propiamente, que es como estar dentro de un compartimento que impide que los dos músculos rectos anteriores se puedan separar en diferentes situaciones. Por ejemplo, durante la defecación, al hacer la fuerza de los músculos del abdomen, podrían separarse. Durante el periodo de pujo, trabajo de parto, no se separan, se mantienen contraídos dentro de esta vaina aponeurótica. ¿Y qué pasaría si están separados estos músculos? Tendríamos la observación, la protrusión de órganos a través del plano muscular. Tendríamos eventraciones porque se separó el plano muscular, está debajo de la piel, solamente cubierta de piel. ¿Qué puede haber dentro de esa formación eventrada? Puede haber órganos, intestino delgado, el estómago,
Y la siguiente complicación posquirúrgica habitualmente después de una operación es la evisceración. La evisceración es cuando los órganos ya se los observa a simple vista. Ya puedo ver al estómago, al intestino delgado, al intestino grueso aparecer a través de esa zona de separación. Entonces, lo que es eventración, evisceración puede ser traumática por un accidente o puede ser posquirúrgica por la separación o rotura de los puntos de aproximación. Se dieron puntos de sutura, esos se soltaron y genera que se separan. En personas con sobrepeso u obesas se coloca habitualmente una malla de contención detrás de esta capa aponeurótica para ayudar y permitir que de asegurar la vaina de los rectos. Entonces, la aponeurosis es una membrana fibrosa que rodea el músculo y le sirve como un mecanismo de contención. Otro de los anexos son las bolsas serosas. Estas bolsas serosas se encuentran en planos musculares, entre un músculo y otro músculo. Entre un músculo y otro músculo se encuentran bolsas que tienen líquido. La pregunta, ¿y de dónde viene ese líquido? El líquido que está dentro de las bolsas corresponde al líquido sinovial. Ese líquido sinovial proviene de articulaciones. Esta articulación que estamos viendo acá, y este grupo de músculos, corresponde justamente a la articulación del hombro, escápulo-humeral. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Y estos son los músculos que están dentro de un grupo llamado músculos del manguito rotador. Es una articulación que genera mucho movimiento, atracción. Por ende, estas bolsas pueden estar entre un músculo, otro músculo, entre un músculo o hueso. Estas bolsas serosas lo que hacen es proteger y evitar el roce del tendón sobre el hueso subyacente. De acuerdo a la localización, hay otra clasificación en músculos superficiales, viscerales o profundo-esqueléticos. Músculos superficiales o subcutáneos. ¿Qué grupos de ejemplo podríamos dar como músculos superficiales o subcutáneos? Los músculos de la mímica, los músculos que están debajo de la piel de la cara son músculos superficiales, pero también existen músculos profundos esqueléticos. Y los músculos viscerales están formando parte de la estructura de órganos y vísceras. De acuerdo a la dirección que tengan los músculos, podrán ser rectilíneos, oblicuos, transversos, reflejos. ¿Qué tipo de músculos de ejemplo están dentro de los rectilíneos? El recto anterior del abdomen. ¿Qué tipo de músculo es el recto anterior del abdomen? Es un músculo poligástrico. Oblicuos. Su dirección de fibras es oblicua. Y ahí tenemos con el mismo nombre oblicuo externo o superficial, oblicuo interno profundo. ¿Dónde están los oblicuos? Formando parte de
los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Músculos transversos que tienen esa dirección y ejemplo el transverso del abdomen. Reflejos que vienen en una dirección y se refleja en la otra. Vientre anterior del digástrico. Tiene dos vientres, pero está dentro del grupo de músculos reflejos. Las inserciones pueden ser cutáneas o subcutáneas, pueden ser mucosas, pueden darse en órganos, en estructuras óseas, pueden ser como punto móvil fijo y lo pueden hacer de forma directa o indirecta, directamente o a través de tendones, directamente o a través de tendones. Las inserciones dijimos que podían ser bicaudado, tricaudado o policaudado. 2 puntos de inserción, 3 puntos de inserción o puede darse más de 3 puntos de inserción o policaudado. De acuerdo al número de fascículos, teníamos con 2 bíceps, con 3 tríceps, con 4 cuádriceps o el digástrico. Hay una última clasificación sobre músculos por función. Músculos flexores, músculos extensores, músculos rotadores, aductores, abductores o esfinterianos. Músculos flexores, extensores, rotadores, pronadores, aductores, abductores, esfinterianos. Entonces, dentro de lo que son anexos, aponeurosis era una membrana de tejido conectivo denso con gran cantidad de fibras colágenas que tiene como la función de revestimiento, de contención y también formando parte de los elementos del tendón para su inserción. El tejido conectivo, la fascia es tejido conectivo que envuelve órganos y vasos. Los tendones, ¿qué característica que tienen? Que son cordones fibrosos, resistentes, inextensibles. ¿Y qué significará que sea inextensible? Que no va a estirarse más de lo necesario, es decir, que no es una estructura elástica. No se contrae porque el único tejido que tiene la propiedad contráctil es el tejido muscular. Otro de los anexos que forman son las vainas tendinosas, que son una especie de sacos alrededor de los tendones, vainas sinoviales y bolsas serosas que ya habíamos visto. Pueden haber músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. Agonista es aquella función determinada del músculo. Músculos flexores son aquellos que aproximan un segmento al otro, agonistas. Por ejemplo, el bíceps. El bíceps es un músculo flexor. La pregunta, ¿cuál será el músculo antagonista? Quiere decir que hace la función opuesta. El tríceps. Agonista del flexor, bíceps. Antagonista en la flexión es el tríceps. ¿Qué hace el tríceps? Es un músculo extensor. Los músculos sinergistas son aquellos que potencian la acción de uno u otro músculo o de una u otra acción.
van a haber músculos que potencian el movimiento flexor y va a haber músculos que potencian el movimiento extensor. Esos son los sinergistas que ayudan. Los músculos esqueléticos que realizan trabajo de acortamiento y a su vez de movimiento tienen las siguientes características funcionales. 4 propiedades funcionales del tejido muscular esquelético: excitabilidad o irritabilidad, contractilidad, distensibilidad y elasticidad. Excitabilidad o irritabilidad, excitabilidad, contractilidad, distensibilidad y elasticidad. ¿Y qué significa cada una de estas? Se dice que es excitable o irritable porque tiene la capacidad de permitir que un impulso eléctrico lo pueda estimular. Es excitable o irritable que un estímulo nervioso pueda generar o pueda provocarle cambios. La segunda capacidad o propiedad funcional es la contractilidad, que es el único tejido que puede acortar sus fibras, puede contraerse, puede disminuir su longitud. ¿Bajo qué? Bajo el estímulo nervioso. La tercera propiedad es la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad de que este mismo tejido que acortó sus fibras ahora pueda relajarse, pueda distenderse hasta un nuevo estímulo eléctrico o nervioso. Y la 4, que es el tono muscular o elasticidad, tiene la propiedad de mantener en un estado de semicontracción o tono muscular cuando uno no genera movimiento. Nosotros no estamos totalmente relajados o totalmente contraídos. ¿Qué sucede en un estado de calambre? Me dio calambre. ¿Y qué hace el calambre? Genera dolor. ¿Por qué duele? Porque las fibras musculares no reciben oxígeno, no reciben nutrientes y eso puede llevar en el tiempo a la tetanización y daño celular. El calambre es un estado de contracción sostenida, permanente, que cuando se relaja, vuelve la circulación, vuelve la oxigenación, la nutrición y pasó el dolor. Entonces, excitabilidad, contractilidad, distensibilidad, elasticidad o tono muscular. Vemos entonces como repaso, ya vimos mucho de esto de tejido muscular. Decimos que el tejido muscular es un tejido especializado para producir movimientos del cuerpo. Está constituido por células alargadas formando fibras que se pueden contraer por estímulo del sistema nervioso o también del sistema endocrino. Son contráctiles y conductivas. ¿Qué es lo que permite la conducción? Elementos que tienen las fibras musculares como los túbulos T.
A través de estos tubos T o túbulos T, el impulso eléctrico viaja y genera la contracción, el acortamiento sostenido en todo el músculo. El bíceps o el tríceps o cualquier músculo no se contrae parte por parte, sino se contrae como un todo. Recordemos, por la ubicación puede ser esquelético, que está cubriendo el esqueleto, cardíaco formando parte del corazón, visceral. Por la morfología, que tenga o no tenga estrías, se dice que es estriado porque tiene estrías, que es liso porque no tiene estrías. Por la función puede ser voluntario o involuntario, por la función, voluntario o involuntario. ¿Cuál de los músculos, de los tipos musculares es voluntario? Tejido estriado esquelético. ¿Cuáles son los músculos involuntarios? El músculo estriado cardíaco y el músculo liso. ¿Qué características tiene el músculo liso? Que tiene fibras alargadas con un solo núcleo. ¿Cómo es su contracción? Lenta. ¿Es voluntaria o involuntaria? Es involuntaria. ¿Cómo es las características del músculo estriado? Tiene miofibrillas transversas, es estriado. Tiene varios núcleos. Su contracción es rápida y es voluntaria. Rápida y voluntaria. Ejemplo de músculo cardíaco: tiene estrías, o sea, tiene forma de una fibra muscular con un solo núcleo, central, forma parte del corazón, es involuntario. Esta es el esquema de una fibra esquelética que tiene estrías, tiene varios núcleos y funcionalmente es voluntario. Y el tercer tipo de tejido muscular es el músculo liso, que es fusiforme, es alargado, es ancho en la parte central, tiene un solo núcleo y en los extremos es adelgazado. Esta diapositiva es muy importante, nos resume prácticamente todo sobre tipos y características de músculos. El esquelético cardíaco. ¿Es estriado? Sí. Tiene fibras, pero no tiene ramificaciones. Es multinuclear, que tiene muchos núcleos. Su contracción es fuerte, es rápida, es discontinua y de contracción voluntaria. Discontinua, ¿por qué? Porque nosotros no realizamos movimientos esqueléticos todo el tiempo. Realizamos un movimiento, podemos entrar en fase de reposo, y esa contracción y ese movimiento va a ser voluntario. En cambio, el músculo cardíaco tiene estrías, sí. A diferencia del esquelético, el esquelético tiene fibras que son ramificadas. Tiene un solo núcleo. Su contracción es fuerte, sí. Es rápida, sí. Es continua. No puede parar, no puede descansar. Y su contracción es involuntaria. Fuerte, rápida, continua, contracción involuntaria. Pasamos al tercer grupo,
o al tercer tipo de músculo, que es el músculo liso, que no tiene estrías, no es estriado. Sus fibras como son fusiformes, fusiformes, un solo núcleo, y su contracción es débil, no es fuerte, es débil, es lenta a diferencia de las dos anteriores, y su contracción es involuntaria. Ejemplos: acá tengo una fibra muscular esquelética, 1, 2, 3 núcleos, ¿no? Sus estrías. Esta es una diapositiva, un ejemplo de tejido muscular liso, que sus células son fusiformes, son alargadas, tiene un solo núcleo, no tiene ramificaciones, no tiene estrías. Su contracción, ¿cómo es? Es lenta, es lenta, es involuntaria. Músculo liso, todas son fibras musculares con un solo núcleo. Acá es estriado esquelético porque tiene varios núcleos. Miofibrillas estriadas. Estas son las miofibrillas estriadas. Músculo estriado esquelético, lo mismo, es multinuclear. El músculo liso es uninuclear, es decir, con un solo núcleo. El aspecto, la coloración es un color rosa pálido, con células alargadas fusiformes. A estos músculos estriados, en su mayor parte, que están en conexión directa o indirecta con el esqueleto, se lo denomina músculos esqueléticos, mientras que los músculos que no son estriados se denominan músculos viscerales. ¿Qué tipo de músculo existe o presenta la tráquea en la pared posterior? Músculo liso, músculo liso. ¿Qué tipo de músculo? El estómago, liso. Vejiga, liso. Paredes arteriales, liso. Paredes del sistema linfático, liso. Todos estos órganos presentan músculo liso, juntamente, por supuesto, a otros tipos de tejido. Hemos visto en tejido epitelial y les decía, ¿qué tipo de tejido reviste el interior de los órganos? Tejido epitelial, conectivo, muscular o nervioso. Y no hay duda que es el tejido epitelial. Tejido epitelial. De esto también lo hemos conversado. A la fibra muscular o miocito lo envuelve esta membrana que es el endomisio. Un conjunto de fibras forma un fascículo y está envuelta por el perimisio. Y a un conjunto de fascículos lo envuelve otra membrana que es el epimisio. Y un conjunto de fascículos que forma el vientre muscular. Fibra muscular, que membrana, endomisio. Fascículo, que membrana, perimisio. Y a un conjunto de fascículos que forma este vientre muscular lo envuelve el epimisio. Todas estas membranas desde lo que es la fibra, fascículo y vientre se unen para unirse a través de un tendón a una estructura ósea. Cada fibra muscular está formada al microscopio por filamentos.
o miofibrillas. Esas miofibrillas presentan también estructuras mucho más pequeñas llamadas miofilamentos. Miofilamentos forman miofibrillas forman fibras musculares forman fascículos y fascículos forman vientre. Esos miofilamentos, al organizarse estructuralmente, forman lo que se llama la unidad anatómica funcional contráctil del músculo, que es la sarcómera o el sarcómero. La sarcómera es la unidad anatómica funcional del tejido muscular. Y la sarcómera va desde una línea Z, desde esta línea, hasta la otra línea Z. Desde esta línea Z hasta esta otra línea Z. El músculo no es otra cosa que el acúmulo de células que por su forma, repito, se denomina fibra. Y por ser la estructura de una fibra muscular, lleva el prefijo de sarco. Si hablo de la pared de la fibra, se denomina, o de la membrana celular, se denomina sarcolema. La membrana de la fibra se denomina sarcolema. El citoplasma de otro tipo de células se denomina acá sarcoplasma. El citoplasma de otro tipo de células se denomina sarcoplasma. Al retículo endoplásmico se lo denomina retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico. A las mitocondrias se los denomina sarcosomas. Sarcosomas. Estas células musculares presentan, como ya les había comentado, un sistema de túbulos. Estos sistemas de túbulos te permite que el impulso eléctrico, el impulso nervioso viaje a través de él por toda la fibra y genere el movimiento de contracción. Los túbulos te facilitan el viaje del impulso eléctrico. Entonces, una sarcómera es la unidad anatómica funcional del tejido muscular por ser la mínima parte que es capaz de generar el acortamiento, posteriormente la segunda, que es la relajación. El músculo estriado esquelético tiene, acá vemos sus fibras estriadas, es voluntario, permite la locomoción, mantener la parte estática que es la postura. Lo hay músculos que no están unidos a huesos, como ser la lengua, que no está unida al esqueleto, y los núcleos del tejido esquelético son periféricos. El esquelético estriado se fija a huesos y da movimiento al esqueleto axial, apendicular y movimiento postural. El esqueleto axial es aquel que forman todas las estructuras óseas, partiendo por lo que es la cabeza, la columna, los huesos del tórax,
los huesos del tórax, el hioides. En cambio, el esqueleto apendicular es todo aquello que forman los miembros superiores y miembros inferiores. El músculo estriado visceral, que lo encontramos estriado visceral, encontramos en la lengua, en la faringe, en el segmento superior del esófago, que van a tener funciones en la fonación general, el habla, la deglución y la respiración. La fonación, la lengua, la faringe, el esófago forman parte del tejido muscular estriado visceral. ¿Qué tipo de estriado es este? 1, 2, 3, 4, 5. Estriado esquelético. Estriado esquelético. Donde se encuentran principalmente en la parte periférica. El músculo cardíaco está formado por células musculares ramificadas que poseen generalmente un núcleo, pueden presentar dos, y que se unen a través de un tipo de unión propia de este tejido muscular que son los discos intercalares. Una fibra se une a otra a través de discos intercalares que tienen como una especie de poros que permiten que a través de él el impulso eléctrico, el impulso nervioso viaje. Donde encuentro el músculo cardíaco, y acá no se deben equivocar, en el miocardio. Está formando la pared del corazón. Aprovechando que estamos hablando de corazón, decimos que el corazón presenta 4 capas. De adentro hacia afuera, la primera capa es el endocardio, tejido epitelial. La segunda capa, miocardio, que tejido muscular estriado cardíaco. Tercera capa, epicardio, tejido conectivo laxo. La cuarta capa, el pericardio, tejido conectivo denso, que es fibroso, es grueso, que protege a todo el órgano. Presenta estrías transversales que son producidas por la presencia de miofilamentos finos y gruesos. Hay miofilamentos finos y gruesos. El núcleo de las células de este tejido estriado cardíaco se sitúa en el centro de la fibra. Presenta gran cantidad de estrías, al igual que el músculo estriado esquelético. Se sitúa en la parte central, tiene los puntos de unión de una fibra con la otra, que son los discos intercalares. Discos intercalares. Estos discos intercalares son medios de unión de esta fibra con esta otra. ¿Para qué? Para permitir la difusión o el pasaje del impulso o estímulo nervioso. También ya hemos hablado acá de lo que es una fibra, fascículo y vientre. Pero si vamos a lo más pequeño, digo que una miofibrila forma una fibra. Pero una miofibrila a su vez está formada ¿por qué?
por miofilamentos. Esos miofilamentos pueden ser delgados o gruesos. Delgados o gruesos. ¿Qué tipo de tejido es este? Este es un tejido muscular estriado cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene núcleos centrales, tiene estrías transversas, tiene discos intercalares, discos intercalares, uno, otro, y se encuentra solo en la pared del corazón. Acá las células funcionan como un sinsitio. ¿Qué será el sinsitio? Todas funcionan como una unidad. Es involuntario, aunque veamos estrías transversas. Puntos de unión, discos intercalares. Discos intercalares. Ahí están los discos intercalares que unen fibras musculares cardíacas. Ahí hay otra, acá hay otra, otra, acá, acá, tejido estriado, sí, tiene estrías, tiene núcleos centrales. El músculo liso está formada por células alargadas con un núcleo central, delgadas, ausadas en los extremos. Ausada significa adelgazada. ¿Dónde encontramos? Todas estas son fibras que no tienen estrías. Eso es importante, no tienen estrías. Tienen una función involuntaria, forman parte estructural de órganos, estómago, esófago, vejiga. Vasos sanguíneos, y su contracción es lenta, sostenida. Se van a formar, se van a agrupar en grupos y están rodeados de tejido conectivo fibroso que contiene vasos sanguíneos. Músculo liso son células alargadas con un núcleo central, ausadas o adelgazadas, presentes en órganos o vísceras. Ahí tenemos todas las vísceras que en su estructura presentan músculo y es de tipo músculo liso. El sistema tubular transverso es el sistema de túbulos T, que son invaginaciones del sarcolema o invaginaciones de la membrana celular que rodea cada miofibrila, constituye ese sistema que permite que presenten cisternas de retículo sarcoplásmico, y eso hace que el impulso viaje por todo el trayecto de la fibra. ¿De dónde a dónde se encuentra una sarcómera? De la línea Z a otra línea Z. Y vamos a encontrar que van a formar bandas. Este es el sistema de túbulos T que recorre todo el trayecto de una fibra. El músculo cardíaco es similar al esquelético en cuanto a la sarcómera, al igual que el sistema tubular. Sin embargo, la diferencia entre el esquelético y el cardíaco es que están unidas por fibras, por uniones GAP. Está unida por discos intercalados
Entonces, para ir terminando, el músculo liso no olviden que está también en la pared de arterias. También vamos a encontrar en músculos que están en la dermis, que son los músculos erectores. Esos músculos erectores, pili, eh, son involuntarios. O sea, la contracción, que la piel se erice, no es una situación que uno puede controlar. La unión gap o los puntos de unión entre fibras musculares lisas son eléctricamente puntos de comunicación entre células del tejido muscular liso. Hablábamos de lo que era la estructura de la sarcómera, que es un patrón de bandas vistos en el músculo estriado, que va desde una línea Z a otra línea Z. Y fíjense acá, línea Z a otra línea Z, tenemos filamentos delgados de actina, filamentos delgados de actina y filamentos gruesos de miosina. Filamentos gruesos de miosina. Cuando se da esta mecánica de acortamiento, es justamente cuando se produce la contracción muscular. Tenemos en la parte central lo que es la banda M, la banda I compuesta solamente por filamento delgado, la banda A solamente por filamento grueso y la banda H filamentos gruesos. Banda A tiene ambas, filamento delgado con filamentos gruesos. Y esto es una pregunta que siempre se hace referente a tejido muscular. ¿De qué está formada la sarcómera? Y la sarcómera está formada por dos tipos de filamentos delgados y filamentos gruesos, que van a ir formando bandas. La banda I, que va de la línea Z, filamento delgado. La banda A, que es la parte central, filamento grueso, filamento delgado. Y la banda H es donde llegan los filamentos gruesos. ¿De qué está formado el filamento delgado? De tres proteínas: actina, troponina y tropomiosina. El filamento delgado está formado por actina, troponina y tropomiosina. Y el filamento grueso está formado por dos cadenas pesadas de miosina. Muy bien. Entonces, este es un video que ustedes lo deben ver, repasar, repetir, y voy a mandarles después un cuestionario para que de esa forma vayamos completando la comprensión de cada uno de estos temas.